Hoy les vamos a enseñar una de las joyas que tiene Almoradí y también la Vega Baja, porque vamos a conocer el órgano que posee la iglesia de San Andrés de Almoradí, que data del siglo XIX. Único por todas sus características en la comarca de la Vega Baja. Nos lo va a contar todo Andrés Tafalla, organista titular de la parroquia. Muy buenas, Andrés. Muy buenas. Bueno, este órgano, ¿por qué es único en la comarca? Pues en sí el órgano es único porque es una mezcla. O sea, este órgano se construyó después del famoso terremoto que hubo aquí en el 1829. Y el constructor que lo construyó diseñó una fachada al estilo de esa época, que era el neogótico, igual que Gaudí, tenía el estilo también neogótico, pero dentro el constructor hizo un órgano barroco. Quiere decir que la fachada era neogótica y le correspondería un órgano romántico, pero tenemos un órgano barroco, o sea que el sonido y los registros y los tubos dijéramos que son de sonido del siglo XVIII, no del siglo XIX. La diferencia entre barroco y romántico: el órgano barroco en sí es un órgano más brillante, más estridente, y tiene los sonidos puros del órgano, su registración es pura. El sonido romántico es un sonido más redondo y es un sonido y unos registros que tiene el órgano que quieren imitar a los instrumentos de la orquesta. Es un sonido pues más suave y tiene otra registración. Más o menos quiere imitar a los instrumentos, de acuerdo. Tiene viola de gamba, tiene otros registros que no son característicos. Bueno, sí, son característicos, pero vamos, ya no es como los primitivos. ¿Cuál es la historia de este órgano? ¿Quién lo mandó a construir? Porque dicen en la iglesia, ¿no? Me comentabas, en la antigua iglesia antes del terremoto ya había un órgano. ¿Este órgano es el que había en esa iglesia? ¿Se trasladó, no? ¿Se construyó uno nuevo? No, a ver, siempre sobre este órgano ha habido mucha leyenda. Leyenda era que, bueno, que si tiene tubos del primitivo órgano, que si no tiene... No, este órgano se construye nuevo después de los terremotos. Entonces, como se habla que cuando el famoso terremoto del 1829 se destruye el pueblo y se destruye la iglesia, pues entonces aquello se destruiría también. Pero bueno, la leyenda, hasta que no hemos encontrado quién era el verdadero constructor, porque se buscaron en los libros de la iglesia y en los libros de la iglesia no aparecía nada. Sí aparece historia de los anteriores órganos que tuvo la iglesia, de la antigua iglesia, pero de este que dijéramos que es nuevo dentro de un orden, pues no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque el compañero de aquí del pueblo, José Antonio Latorre, un gran investigador y que ha hecho muchas cosas en el pueblo, pues él, investigando, vio en la Diputación de Alicante que resulta que allí aparece una factura donde le hacen el pago por partes y el contrato al organero que construye este órgano. Entonces, este órgano se construye en el año 1865 y lo construye Miguel Alcarria, que era un organero de familia de la parte de Albacete de la Mancha, pero estaba afincado en Ayora, en Valencia. Y el único papel no dice el pueblo, pero más o menos creo que era por Ayora. Entonces dice que era organero de Valencia. El apellido tampoco lo pone, dice Miguel Alcarria. Posiblemente sería un tal Miguel Alcarria Mondéjar, que era el que estaba por Valencia y era familia de los Alcarrias, que todos eran organeros, Entonces, este hombre, la característica de esa es que este hombre se quedó en su época. Sí. Él construía como sus abuelos y como sus bisabuelos, como sus antepasados. Nunca avanzó en el arte de la organería, porque ya en los años que estamos hablando de esa época, el órgano romántico pues tiene
otras cosas que no tiene este órgano. Entonces él sigue construyendo como antiguamente. Luego, por ejemplo, veremos dentro como hasta los clavos los hacía a fragua, los hacía a mano. O sea, era un hombre que prácticamente artesano total. Y esa es la única particularidad. Luego este órgano se libró de la guerra por un tal monje de aquí de Almoradí, tal creo que era José Antonio Monje Redondo o algo así creo que era, se libró porque dice que como no era un instrumento, o no era una cosa de culto, que no carecía de interés, y se salvó de la guerra civil, cosa que en muchos pueblos de aquí de la Vega Baja se destruyeron. Dolores tenía órgano, Rojales tenía órgano, y otro, Torrevieja tenía órgano. Entonces todos esos se destruyeron cuando la guerra civil. En Orihuela, por suerte, se han librado todos. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Y en esa época, Andrés, ¿qué significaba que una iglesia tuviera órgano? ¿Eso la distinguía de algo? ¿Distinguía al municipio? Porque claro, construir un órgano antiguamente era muy caro, ¿no? Sí. Hombre, normalmente pues una iglesia que tuviera un órgano pues era que tenía un prestigio. O sea, era una iglesia que tenía un poderío que otras iglesias no. Porque claro, en aquella época los pueblecitos eran muy pequeños, tenían muy poquitos habitantes y las iglesias pues no eran tan grandes como posiblemente, eran prácticamente más ermitas que otra cosa, eran iglesias pequeñas. Entonces el tener un órgano de tubos era que tener un cierto prestigio, que el pueblo o era muy como aquel que donaba dinero o tenía un prestigio, porque era un instrumento que y luego también era un instrumento donde se tenía que mantener, porque antiguamente, como no había luz eléctrica, al fuelle había que darle a mano. Entonces tenía que haber al que le daba aire al fuelle, que le llamaban popularmente el manchador, a ese le tenían que pagar. Claro. Y entonces era un sueldo más que había que pagar dentro de la iglesia. Al organista también tenía un sueldo. O sea que era una cosa que era un pueblo que, no sé, que se distinguía algo. Claro, supongo que se distinguía económicamente y también culturalmente, porque claro, para que tuvieran estudios, ¿no?, de música para poder tocar un órgano, pues no todo el mundo en un municipio había. Sí, esa era una cosa que normal. Este órgano, ¿cómo funciona un órgano? ¿De qué está hecho? ¿Cuáles son sus partes? A ver, sus partes, la mayoría de un órgano, lo que es toda la maquinaria, casi todo es madera, todo es madera, y lo que es la tubería que suena, hay de madera y de una aleación de plomo y estaño. Es prácticamente el material con que se construye. Normalmente el sistema de un órgano, pues estando en la Vega Baja, lo podemos comparar como el sistema de riego, que se riegan los bancales, por lo mismo. Entonces, dijéramos que el aire lo producen los fuelles. De los fuelles va a un compartimento grande. Y ese compartimento tiene, cada tecla tiene una válvula, y cada válvula, cuando se abre, tiene un canal. Dijéramos que es como una acequia grande que va a otras acequias pequeñas, y esas acequias pequeñas se le van abriendo los portillos y van regando bancales. Pues aquí lo mismo, parecido. Yo lo comparo siendo de la huerta. Así se entiende. Sí, y así lo entendemos. Es más complejo el sistema, pero más o menos es así. Entonces, pues así funciona el órgano, simplemente. Tenemos el teclado, ¿no? Sí. Que el teclado no se tiene algo en especial diferente a un piano, no sé. Sí, porque es distinto el sistema. El piano es un martillo que golpea una cuerda. Dijéramos que el martillo, el piano pertenece a dos clases de instrumentos. Uno sería el de cuerda y otro sería el de percusión, porque es una cuerda percutida. Pero este es un aerófono, dijéramos, es un instrumento que suena por aire. Entonces la pulsación pues es más blanda porque tiene un muelle, cosa que en un piano no, son palancas que actúan y mueven un martillo. Aquí es diferente. Entonces pues la pulsación es
distinta. Por eso a veces los pianistas no se entienden muy bien al tocar, porque los pianistas su pulsación es pulsante. Un piano, la palabra piano viene de la antigua palabra, el piano cuando se inventó en el 1700 por Bartolomeo Cristofori, al piano lo bautizó con la palabra de pianoforte. O sea que era un instrumento que en las dos palabras italianas sonaba fuerte y a la vez suave, porque los italianos la cosa suave le llaman piano, y de piano se llega lontano. Entonces, es por eso. Sin embargo, y ellos, claro, tienen que tener una pulsación dura para poder tocar. En el órgano a veces les cuesta. Y si el órgano es muy antiguo, algún pianista deja alguna tecla enganchada. Ese es el problema que hay. Estamos viendo es el teclado, y luego aquí me llama la atención aquí esta especie de botones. ¿Eso para qué es? Estos son los registros del órgano. El registro, dijéramos que es el tipo de sonido que tiene el órgano. Por eso la clásica frase de cambiar de registro. Cuando hablamos de vamos a cambiar de registro, pues viene de la organería. O sea, cuando cambiamos de registro es que cambiamos de sonido. Cambiamos de tema. Vamos a cambiar de registro, cambiamos de tema. Pues bueno, esto sería así, igual. Entonces, cada órgano normalmente tiene una registración y claro, por la importancia del órgano es por la cantidad de registros que tenga. Por ejemplo, en este órgano tenemos unos 24 juegos, que son 24 registros completos, porque al ser un órgano ibérico, el teclado se parte por la mitad. Entonces, de aquí, del do sostenido de la octava central hasta el final, tenemos la parte derecha, que son los tiples. Y del do al do tenemos la parte de los bajos. Entonces, es la clásica característica ibérica nuestra, porque se llama teclado partido. ¿Qué pasa? Que el teclado partido puedes hacer unas combinaciones que en un teclado corrido, como dijéramos, pues no puedes hacer, porque el teclado corrido te suena, pones un registro y suena igual en toda la extensión. Sin embargo, en el teclado partido yo puedo poner aquí un registro y aquí le puedo poner otro, y de aquí a aquí tengo un sonido y de aquí a aquí tengo otro. Pero entonces, Andrés, los registros tú los vas cambiando según vas tocando. Claro. O sea, tienes que estar a la vez tocando y cambiando. Claro. Bueno, hay que coger práctica cuando, por ejemplo, se da un concierto y el órgano es un órgano antiguo como esto, manual, donde todo es manual, pues entonces el organista tiene dos asistentes, a derecha e izquierda, que le van sacando los registros. El programa en la obra la registración que quiere sacar y entonces, para que claro la cosa vaya más o menos, porque si no, hay parones en la obra, no muchos porque ya el organista tal, hay muchos que se ponen hasta puntitos de colores para a primera vista saber lo que va a sacar, pero normalmente cuando hay un concierto importante el organista depende de dos asistentes que le ayuden. Pero bueno, para la misa normal no, para la misa yo solo ya me basto. ¿Y cuáles son las obras que más se tocan aquí en Almoradí? ¿Hay alguna que sea característica de aquí? Pues aquí característica orgánica no hay ninguna. No hay ninguna porque nunca hemos tenido aquí grandes maestros de capilla como en una catedral. Que en una catedral, pues claro, habían ministriles, habían maestros de capilla, habían músicos y claro, no era lo mismo. Claro, dentro del cabildo pues estaban subvencionados por todo aquello y claro, era una cosa de máxima. En una parroquia pues normalmente estaba el organista, que el organista pues, el organista parroquial a veces es una persona que sabía tocar el instrumento y hacía, pues claro, un papel importante dentro de lo que era la parroquia. Y era el organista litúrgico, que es el organista que acompaña en las ceremonias litúrgicas. Y luego está lo que se llama el organista perfecto, que es el organista concertista, que este ya es el organista que tiene la carrera de órgano completo, que ha estudiado en el conservatorio, que es una de las carreras bastante difícil, y entonces es el que da conciertos. Entonces, pues esa es la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Y Andrés, ¿y aquí en Almoradí cuándo se puede escuchar el órgano? ¿En una misa normal, una misa más especial? No sé si para bodas hay gente que te pide. Sí. Normalmente el órgano suena en la misa vespertina de la tarde, que es la misa, bueno,
en verano es a las 8 y en invierno es a las 7. La de sábado por la tarde es cuando suena el órgano. Y luego suena en las fiestas importantes. Pues las fiestas de la patrona, del patrón, del Cristo, en Semana Santa, en Pascua, en Navidad, o sea, en las fiestas importantes del año litúrgico. Ayer, que fue la Virgen del Pilar, pues ayer tocó en la misa de la Virgen del Pilar con la Guardia Civil. O sea que normalmente en las misas importantes se suele tocar. Bueno, pues ya hemos conocido parte de la historia, las diferentes partes del órgano, y ahora no vamos a ver las entrañas del órgano, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo se afina un órgano, porque eso no tiene que ser ahí difícil. Vamos a ver ahora, como he dicho, las entrañas de este órgano. Vemos también, perdona, la construcción del teclado. Sí. Vemos que le falta una tecla aquí en este lado y otra tecla aquí en este lado para ser igual a todo esto. Entonces, esto era típico de los órganos españoles ibéricos. Y eran porque nuestra música, que siempre ha ido mucho por detrás de la música europea, pues habían sonidos que no se usaban. Entonces, como no se usaban, pues no se ponen, nos ahorramos dinero en la construcción. Entonces, este órgano, dijéramos que es un órgano que tiene esa parte característica y se llamaría de octava semicorta, o muchas veces se le llamaba octava capada, porque le faltaba una nota. En Orihuela, inclusive, le faltan dos, le falta el do sostenido y el mi bemol. En los órganos, en la Catedral de Orihuela y en el de Santiago, le faltan esas dos notas, porque son órganos más grandes y, claro, aún se ahorraban más dinero, porque, claro, empezamos a sumar, le vamos quitando tubos. El teclado está chapado en hueso, que era clásico de aquí. En hueso, normalmente el hueso es de vaca. El hueso es de vaca porque la vaca, como es un animal grande, pues se le puede sacar chapas más planas y grandes para hacer esto. Los sostenidos son de granadillo. El granadillo es una madera muy oscura, parecida al ébano, más barata que el ébano, y era de por aquí, porque claro, el ébano venía de importación. Y entonces es la característica nuestra. Nosotros no tenemos marfil porque el marfil era más caro, pero sí que se chapaba en hueso. Ahora muchos chapan en madera y chapan en otras cosas, y en plástico, que es lo que hay ahora, porque el marfil está prohibido. Todo eso. En hueso aún se sigue chapando, porque en hueso hay una empresa en Francia que te proporciona el hueso para todo esto, y era esto, es más duro que la madera, aunque de tanto tocar muchas veces se va desgastando, porque aquí notamos teclas que tienen una curvatura. Bueno, todo esto que hay aquí es que hay que limpiarlo, ¿eh? Sí, polvo y tal. Y luego también en los registros, los pomos de los registros son de una madera dura, y una madera dentro que era muy buena para tornear, y además es una madera, dentro de un orden de aquí, una madera cara. Es boj, es madera de boj. Por la parte de Galicia y todo eso hay mucha madera de esa. Entonces, bueno, los de la Catedral de Orihuela pues no son de boj, son de pino pintado en negro. Sin embargo, pues nosotros, este que construyó, es que esta persona, él construyó el órgano y es muy artesanal, y además es un órgano cómodo para tocar. El organista se sienta aquí, tiene los registros cerca, donde él los puede manipular. En Orihuela los tenemos más separados, tenemos que estirar la mano, están más duros, esto está suave, esto se abre, esto está... Y claro, es una cosa que el que viene aquí no lo ha tocado nunca y se ve y dice, ¡uy, qué órgano más cómodo! ¡Qué bien tal! Luego, pues aquí, no sé si el cámara podrá ver, otra característica del órgano ibérico son que nosotros no tenemos pedalero, como en los órganos europeos. Tenemos lo que se llaman pisas. ¿Por qué? Porque en nuestra música pues tampoco existía el pedalero. Sin embargo, Juan Sebastián Bach, que es de la época anterior a que esto, ya ellos sí que utilizaban el pedalero. Pero nosotros el pedalero prácticamente no utilizamos. Y tenemos como un bajo continuo y tenemos lo que se llama una escala diatónica, no es cromática. Diatónica quiere decir que va de tono en tono, y cromática va por semitonos. Una escala cromática sería
blanca, negra, blanca, negra, blanca, negra, blanca, negra, blanca, negra, ¿eh? Sí. Y aquí pues sería blanca, 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 blanca. Vale, entonces sería aquí, va enganchada al teclado superior para que haga octava y entonces aquí tendríamos, ¿eh? Ajá. Sí. Sí tenemos el si bemol, Sí. que es negra, Ajá. porque esa nota se usaba mucho en el canto gregoriano, ¿eh? Y el si Sí. natural. Entonces es la única particularidad. Tenemos una octava, Sí. cosa que en los grandes pedaleros de los grandes órganos son casi 2 octavas y media, y cromáticas. Sí. En las reformas que Rogel hizo romantizando los órganos de Orihuela, que este no está romantizado, ya le puso un pedalero cromático solo de una octava. Y ya pues puedes tocar Sí. otras cosas. Pero bien, es la particularidad y lo bueno que se conserva propio, o sea que esto es que no está Manipulado para nada. ¿no? manipulado para nada. Ajá. De acuerdo. Así Pues que- vamos a conocer, ¿vale? Vamos a Las entrañas de este órgano. De acuerdo. Bueno, Andrés, estas son, ¿no?, las entrañas de un órgano. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esto sería, esto es todo lo que es el teclado superior. Abajo hemos visto que el órgano tiene 2 teclados. Entonces, el teclado de arriba, que se denomina gran órgano, porque es el que más registro tiene, es la parte esta. Esto es el piso superior y aquí tenemos toda la parte del primer teclado. Donde estábamos sentados, no sé si el cámara lo ha podido coger bien, tenemos, como dijéramos, otro segundo órgano y ese es el teclado segundo, el de abajo, que es el teclado de cadereta, que en valenciano era el teclado de la espalda. El teclado de la espalda y se le denomina cadereta aquí en España, el teclado de cadereta. En otros sitios se le llama el positivo, etcétera, etcétera. Y entonces esta parte que ahora estamos viendo, esta es el teclado de arriba. Aquí tenemos los diferentes sonidos, por eso se ven diferentes tipos de tubo, que cada uno no es igual. Sí. Cuanto más grande es el tubo, el sonido suena más grave. Cuando más chiquitín es, más agudo. Y estamos viendo, ¿no?, que en las puntas de los tubos, ¿eso que es que le han dado golpes o por qué tienen esa forma así? No, a ver, eso está porque es, dijéramos, la afinación tosca que se le hacía al órgano, pues cuando el organero que venía no tenía herramientas, que era la mayoría de los organeros que habían por aquí. Entonces, pues claro, si el tubo le abrimos la boca de arriba, el sonido es más agudo. Si al tubo se la cerramos, el sonido es más grave. Y con eso vamos afinando. Es una manera desagradable de ver, pero bueno, es lo que se ve tal. Todo esto en una restauración bien habría que arreglarlo, porque no está bien, no está bien. Entonces, es lo que hay. Un día cuando se arregle, se arreglará. Entonces tiene diferentes maneras, o sea que cuando vemos el tubo que está prácticamente abierto, este tubo, dijéramos que nosotros pitamos por aquí, por ahí le entra el sonido, y el sonido sale por aquí porque el tubo en sí es que es casi como una persona, tiene partes como una persona, sí. El tubo de aquí para abajo es el pie, de aquí para arriba es el cuerpo. Esto es la boca del tubo. Dentro del tubo, este es pequeñito, pero si cogiéramos uno más grande, no sé si la cámara, ahora luego cogeremos otro más grande, no sé, espérate, voy a dejarte este aquí y te cojo uno más grande. A ver, vamos a ver. Este es más grande, entonces aquí, esto es el pie, por aquí le entra el aire. Esto, dijéramos, de aquí hacia arriba es el cuerpo, que es la parte sonora, porque de aquí para abajo esto no interfiere en el sonido. Esto solamente es para que el tubo donde esté colocado tenga una altura diferente de la que haya construido el constructor. Y de aquí para arriba es donde suena. Entonces, esto es el pie, esto es el cuerpo, esto que hay aquí en medio es el alma del tubo. Esto es el labio inferior y esto es el labio superior. Entonces, lo que se llama la entonación o armonización de un tubo
de la armonización barroca a la armonización romántica depende de lo que se llama la armonización. Que la armonización es la altura que tenga la boca y en la parte de aquí, pues si tiene dientes o no tiene. Este, por ejemplo, tiene dientes. Posiblemente sea de los que se recompusieron después de la restauración. Pero los antiguos, si sacamos alguno por ahí que sea de los antiguos, esos dientes no los tiene. Esa es la armonización barroca. Estamos viendo nuestros tubos de metal y ahí vemos unos tubos de madera, ¿no? De madera, sí. Se nota mucho la diferencia, ¿no?, del sonido de uno. Sí, el sonido de la madera es un sonido más dulce. Y luego también se hacen de madera para ahorrar dinero. Hacer un tubo grave, que tendría que tener una medida pues casi un flautado el de 8 pies, la nota más grave son 2,5 metros de tubo. Entonces, cuando son tubos de grandes bajos, que a lo mejor puede medir el tubo 5 metros, hacerlos de metal vale mucho dinero, que se hacen, pero vale mucho dinero. Entonces normalmente se hacen de madera. Y al hacerse de madera, pues se ahorra. Y el sonido, pues prácticamente es casi igual, un poquito más eso, pero casi igual. Y Andrés, ¿cómo se afina un órgano así? Pues el órgano, como yo digo, el tubo se afina moviendo la parte del cuerpo. Sí. Aquí está toscamente hecho. Entonces, prácticamente le van hundiendo, van cerrando la boca y el sonido se afina de esa manera. Si yo abriera esto, pues el sonido sería más agudo. Si voy cerrando la boca, sería más grave. Luego veremos abajo cómo hay lo que se llama la entalla, que es como una ventanita que hay aquí, y se enrosca como se abrían las antiguas latas de las anchoas. Y entonces, subiendo esa entalla, pues se afina o tal. Los ingleses y los americanos le ponen un casquillo aquí, y entonces el casquillo sube y baja, que es una forma muy curiosa. Yo estuve en Edimburgo y vi cómo tienen un casquillo y con un casquillo subiendo y bajando. Simplemente la afinación es que modificamos la largura del cuerpo del tubo. Si el cuerpo es más corto, pues es más agudo. Si es más alto, más grave. Y así se afina los tubos labiales, que son estos. Pero las trompetas tienen otro sistema de afinación. Que por eso yo llevaba este cuchillo, que no es para partir jamón. Digo, estamos viendo ahí un cuchillo que no sé por qué. Es mi herramienta que yo me he hecho, le he quitado el filo, por aquí lo corta, y por aquí esto es. Entonces, las trompetas se afinan. Las trompetas son diferentes. Las trompetas tienen una lengüeta, batiente, que es esto, batiente, y esto es el muelle donde se afina. Los franceses le llaman rasette. Entonces, yo con el cuchillo lo que hago es, con esto le doy en esta entalla, subo el muelle hacia arriba y la trompeta suena más grave. Con el canto de esto le doy aquí, meto el muelle para adentro y es más aguda. Pero entonces, Andrés, a la hora de afinar un órgano, claro, tiene muchas trompetas, muchos tubos. ¿Cómo sabes dónde tienes que ir? Yo es que lo veo tan difícil, hay tanto tubo aquí, ¿no? Bueno, normalmente ya los que estamos trabajando esto conocemos, cada oficio tiene sus cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, sabemos el registro que es, porque se abre desde abajo, tienes que tener un asistente que desde abajo te vaya pulsando la tecla de la nota que tú quieres, porque no, claro, tienes que estar subiendo y bajando. A no ser que estén las trompetas ahí cerca, y yo muchas veces me lo hago yo solo, subo, le doy, pum, pero bueno, aquí no, porque aquí tengo que subir y bajar. Aquí necesito de un asistente, de un compañero que se ponga y me vaya pulsando. Entonces, cuando él va pulsando, yo o con una nota de referencia que esté afinada, o con un afinador electrónico, que es lo que ahora más se utiliza, porque ahora todos los técnicos prácticamente utilizan afinador electrónico, porque a veces se afina de oído. También el oído influye mucho, porque luego ajustas con el oído. Pero si, por ejemplo, estás afinando un sonido que está desafinado y lo coges como referencia para afinar el otro, si el primero está desafinado, el otro está desafinado. Entonces es mejor siempre con un aparato electrónico o un afinador o con el diapasón ya ver lo que es la escala
la partición que tú tienes que hacer y de ahí ya tienes una base para ir. Nuevamente, como mejor es con el afinador electrónico. Y me decías que tiene una segunda parte, ¿no? El órgano. Sí, el órgano abajo El segundo teclado. El segundo teclado que se actúa, o sea que están los tubos debajo y en la espalda donde nos hemos sentado en el teclado. Pues vamos a conocer esa segunda parte. Muy bien. Vamos a ir colocando. Qué casualidad que he cogido una de las peores. Y esta es la segunda, es la parte del segundo teclado, ¿no? En la parte de abajo del órgano. Estamos viendo que es totalmente diferente, ¿no? A la de arriba. Aquí prácticamente casi todo es de madera, ¿no? Madera y hierro. Entonces aquí tenemos lo que es el mecanismo del órgano, o sea, lo que mueve el órgano. Aparte, arriba hemos subido al primer piso, donde tenemos toda la tubería del primer teclado, y aquí tenemos parte de lo que son los pedales de los pies, las contras, y parte del teclado de abajo, de los 3 registros que luego se verán tal. Entonces es la tubería. Como te venía viendo, aquí ya vemos en estos tubos la famosa entalla que yo te decía, porque los tubos son modernos. Entonces, si movemos esto para arriba, por aquí, pues aquí afinamos y subimos. Vamos tapando, y aquí esta es la famosa entalla. También tiene otra parte que no te he dicho, estos son las orejas del tubo. También tiene orejas. También tiene orejas. Esto también sirve para afinarlo. Cuando te ves un poco apurado, que no puedes tener, entonces cerrando las orejas, también afinas con esto. Le vas dando brillo, se va el tubo oscureciendo el sonido y son diferentes maneras de tal. Vemos la construcción del tubo, por ejemplo, este que es nuevo, este tubo que le llaman de metal tigrado, porque dijéramos que es como sale la plancha cuando se funde. La plancha cuando se funde y se va secando, que se seca rápido, porque esto es una aleación de plomo y estaño, entonces hace estos ojos, que parece como una piel de leopardo, una piel de tigre. Y esto es la plancha en bruto. Cuando se quiere que el tubo sea bonito y sea guapo, pues entonces son los que se ponen en fachada. Y son los más bonitos. Entonces se pulen. Se pulen, se cepilla la chapa y entonces se bruñe. Y salen los tubos como de plata. Entonces, Andrés, esto que estamos viendo aquí, que es de madera, que son como una especie, no sé, de pedales, ¿eso exactamente qué es lo que hace? Esto es el mecanismo que abre y cierra el mecanismo del registro. Entonces, cada barra de madera es un tirador de los que hemos visto allí. Entonces, cuando tiramos una barra, sacamos el registro, lo que hace, el movimiento que hace, es que desplaza la corredera, porque este órgano es un órgano mecánico de sistema de correderas, que es el sistema más antiguo que hay, el sistema primitivo. La corredera, dijéramos que es como una tabla que tiene unos agujeros y debajo de esa tabla hay otros agujeros por donde sale el aire. Cuando nosotros cerramos, los agujeros no concuerdan. El de la corredera con el agujero que hay abajo no concuerda. Y cuando abrimos, el agujero concuerda el de la tabla de arriba con la corredera con el de abajo. Por ahí sale el aire y le sube al pie del tubo y por ahí suena el tubo. Es lo que hay. Entonces, esto dijéramos que es el sistema de los registros. Y los hierros que mueven los registros se llaman árboles. Hay una cosa muy curiosa en este órgano que yo no he visto en ninguno, y era del tal constructor que era tan meticuloso que hasta los árboles los numeraba con números romanos. Entonces, si nos fijamos aquí, sí, mira ahí, sí, está ahí grabado. Está numerado los árboles, cada árbol por un número romano. Aquí tenemos un 12, muy bien. un 12, aquí tenemos un 13, aquí se ve que de número romano entendía poco y le puso 4 rayas. Bueno, un 14, un 14, El 15. O sea, tanto aquí, ¿ves? Aquí, ¿ves? ¿Ves? O sea, van numerados. Eso no lo he visto yo ni en los órganos de Orihuela ni en ningún sitio. Pero este hombre era tan meticuloso que hasta incluso los árboles, que esto lo tenía que troquelar a golpe. Porque esto está hecho a fragua. Esto está hecho artesanalmente a base de golpe y martillo. Con un hierro tosco se va haciendo. Luego él iba metiendo todo esto con la fragua. Y todo está hecho artesanalmente.
artesanalmente. Sí. Y Andrés, ¿algo más llamativo de esta parte del Aquí órgano? tenemos lo que se llamará la reductora. Esto es el sistema que mueve el teclado. Esto que vemos por aquí arriba es el teclado, también tan primitivo que hasta está cogido con cuero. Sí, sí. Con cuero. Y otros irían cogido, esto va cogido con cuero. Lo que hace el recorrido. Sí. Y esto es la reducción y es lo que abre la válvula. Si nos fijamos ahí arriba, si la cámara no sé si fijará, si lo cogerá bien, entonces ahí arriba, al estirar, es donde nosotros abrimos la válvula. O sea, ese cajón que se ve ahí arriba, ahí es donde está, dijéramos, el arca de viento. El fuelle, por el tubo general, distribuye y va a parar al arca de viento. Y el arca de viento ya está llena de aire. Entonces, las válvulas están cerradas. Pero cuando pulsamos una tecla y estiramos, se abre la válvula, por esa válvula recorre todo el canal que hay y según el registro que está abierto, suena. Suena. Cada válvula es una nota. Una nota, una nota. La reducción significa que, claro, tenemos, no podemos poner toda la distribución de los tubos en el espacio del teclado. Claro, tiene que ser más extenso. Entonces, para que una tecla al pulsar se pulse desde aquí del teclado y llegue hasta la otra punta, pues tenemos que trasladarla o mecánicamente o eléctricamente, que sería ahora, o aquí. Entonces, claro, por eso se ven las distintas largarias de los molinetes. Estos se llaman molinetes. Entonces, ¿qué son los molinetes? Los molinetes, el más corto porque llega hasta ahí, y el más largo llega hasta allá. Que es toda la extensión del piso que hemos visto arriba. Entonces, toda esa extensión es de esto que está reducido, movemos de una, la movemos hasta aquella distancia. Y por eso se llama la reducción. La verdad, Andrés, que es muy curioso poder ver un órgano de tubos por dentro y que muy poca gente, ¿no?, puede visitar de esta forma un órgano de tubos. Ahora lo que nos queda es escucharlo, ¿no? Bueno, sí, venimos aquí. Hay otra cosa aquí muy que también esto nos dio. Está empapelado, se empapelaban antes la parte de las conducciones, pues a veces por estética y otras veces por pérdidas. Aquí sí que vemos que el órgano se construyó por esa fecha, que hablamos del año 1865. ¿Por qué? Porque aquí vemos un papel que es del ayuntamiento, porque claro, antes yo creo que la gente papel en su casa tenía poco. Entonces, quien tenía eran los estamentos. Entonces se iba al ayuntamiento y se pedía papeles. Entonces te daban papeles ya que tenían, claro, si el órgano se fabricó en el 65, aquí les dan papeles que ya se habían pasado de fecha. Entonces, aquí vemos un papel que habla del año 1863. Por algún sitio yo llegué a ver, que no lo veo en algunos sitios, hay hasta el escudo de la reina Isabel, que estaba por aquel tiempo. Pero bueno, no se ve qué es esto. Y entonces se ve aquí pues que este órgano pues se hizo después del 1800, desde la época del 1860 y tanto. Porque claro, este papel ya estaba pasado, ya no servía. Claro. En muchos sitios, si no estaba el ayuntamiento cerca o no quería dar papeles, lo que hacían era un desastre. Y era los grandes misales que habían de gregoriano, romper las hojas de los misales. Y hay muchos órganos que están tapizados con hojas de misales antiguos. Muy bonito porque se ven y es otra cosa, pero ha sido tal. Y claro, ahí se ven muchas cosas curiosas. ¿Y esto por qué está hecho así? Pues es que era eso. Y si se explica la explicación, en casa no había papel. La mayoría no sabía ni leer ni escribir. Y entonces se ve muy eso. Pues vamos a escuchar, ¿no?, cómo suena este magnífico órgano. Adelante. Gracias.
La fachada de este órgano también tiene, ¿no?, alguna curiosidad, ¿no, Andrés? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, la fachada, primero la madera es de pino común, está tintada y prácticamente está decorada a mano. Luego vemos la famosa trompetería en batalla, que se llama en batalla porque es propia de los órganos ibéricos, porque sonaba más potente. En los órganos románticos, los órganos franceses, esto, la trompetería no se ve, está dentro del órgano, pero una de las facultades nuestras es que la trompetería asoma por fuera y sale como si fuera en artillería. Esa forma, hay muchas formas, esa forma sin embargo es la forma de Ave María, porque tiene la forma del símbolo del Ave María y es la clase, hay varias maneras. Una de ellas pues es eso. Luego vemos las caras que se ven pintadas en los tubos centrales del flautado, porque el registro de tubos que más grande se ve pertenece a la orden del flautado, de los 2 flautados que lleva. Entonces vemos las caras que están pintadas, y luego tenemos 3 tubitos arriba, que esos tubos no suenan. Se le llaman canónigos, figuran pero no cantan. ¿Es de decoración? Es de decoración, es para rellenar un hueco. Entonces, no todos los órganos, todos los tubos que se ven en la fachada suenan. Hay muchos que están en partes muy altas y son para tapar huecos. Entonces son canónigos, no suenan. Sí. Son como los antiguos canónigos del coro, que unos cantaban pero otros no. Entonces dice, figuran pero no cantan. Y debajo de esos 3 tubitos canónigos que hay arriba, hay una rana. Sí. Esa rana o un sapo, no sabemos por qué está ahí. Es una curiosidad que tiene el órgano. Ahí tenemos la leyenda que se pierde. Sí. Allá el eslabón perdido. Eso ya cada uno, ¿no? Eso ya cada uno que piense, las alegorías, lo que fuera, porque creo que no es ningún símbolo de algún escudo, porque esto, visto por las actas que se vieron en el ayuntamiento, se pagó con dinero del ayuntamiento y con dinero de gente que donó dinero para que se hiciera esta obra. Entonces, no es de alguien particular que lo pagó, que en eso sí que hay algunos sitios, pero aquí, en este caso, no. Por eso no sabemos la rana, no sabemos la rana. Y luego vemos, ¿no?, esa parte de abajo que también tiene ahí unos... La parte de abajo es la cadereta que se llama, que es el segundo teclado. Entonces ahí, como es más pequeña, claro, los tubos no son tan grandes, ahí tenemos los primeros tubos del registro de la octava, que son los más grandes. Desde aquí, claro, ya con el tiempo, pues los tubos se han oscurecido porque el metal se va oscureciendo, pero esto en su tiempo, eso estaba brillante como si fuera plata. Y es la única particularidad que tiene. Vemos pues las torres que tiene como el estilo neogótico y otra cosa más, no hay más. Es una fachada, claro que no es una fachada como otras que están muy ornamentadas, como las de Orihuela, por ejemplo, que están dadas de pan de oro. Entonces, claro, son fachadas que, esto aquí, para lo que pasó después del terremoto y con el esfuerzo que se hizo aquí, pues esto fue una obra costosísima para los del pueblo y una gran labor de superarse y de ver que su pueblo, que estaba en ruinas, fuera hacia adelante. Una cosa de agradecer a aquellas personas que de verdad lo dieron todo por su pueblo, y el pueblo, como en poco tiempo salió de esto, como el ave fénix que renace de la ceniza, pues igual. Muy bien. Pues este es el órgano
único en la comarca de la Vega Baja por sus características. Lo hemos podido ver por dentro, hemos podido ver todas sus entrañas, también hemos escuchado cómo suena, un sonido que pueden escuchar todos los sábados en la misa de tarde aquí en la parroquia de San Andrés.